Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Todos tienen acceso a esta carpeta que se llama Miembros RGM BioFreelancer. Y les repito, aquí van a tener todos los ejercicios conforme se vayan llenando de todo el gimnasio. Lo único que cambia es que no van a tener acceso cuando caduque su vigencia, ¿no? Esa es la única diferencia. Les repito, pueden descargarlo, pueden llevárselo. Ya toda la comunidad pagó por este material. No hay problema. Solo recuerden dar justo crédito y avisar cuál es la fuente nada más. Entonces, para la sesión de hoy, vamos a abrir la carpeta que se llama B febrero. Y tenemos la carpeta del 7 de febrero. Pueden descargarla toda, le dan descargar, clic derecho a descargar, y ahí va a tardar un poquito. Como casi todas las carpetas llevan datos, va a tardar un poquito. La comprimió, yo ya la descargué, le dan clic derecho, mostrar en folder, para que vayamos a donde se descargó, y aquí le damos clic derecho, me lo va a dar a extraer, todo junto. Me la va a extraer en una carpeta que se llama 7 de febrero. Dentro van a encontrar otra carpeta 7 de febrero, ni modo. Y el punto es, todos debemos de tener, por favor, descargado la carpeta completa. Casi siempre va a ser por lo menos un archivo R, los datos. En este caso tenemos diccionario CEPAS y mediciones de O. Y la presentación del día. Ya saben también, la presentación del día es para que ustedes puedan seguir a su ritmo, aunque las presentaciones del gimnasio son más breves. Vamos a comenzar entonces con la parte teórica. Sí ven mi presentación ahí, ¿verdad? Porque luego con el Zoom hace esa cosa de... Sí, sí se ve. Sí, Sí. se ve. Gracias. Bien, bien. Vale, entonces, recuerden, la idea de estas sesiones de gimnasio es que practiquen, simplemente que practiquen su código. Entonces, si bien no vamos a estar haciendo cosas extravagantes, ni mucho menos cosas de estadística, ese no va a ser el core del curso, la idea simplemente es que practiquen funciones sencillas, cargar datos, graficarlos un poco, etc. Nada más en cada sesión van a estar conociendo nuevas funciones o nuevos argumentos. No todas las voy a explicar a detalle como en los cursos básicos, más bien al final de cada sesión voy a destacar una de las cosas nuevas que aprendimos y la voy a explicar, pero eso no limita a que cualquier duda que tengan durante la sesión, cualquier argumento, cualquier función, me digan y ya yo se las explico. ¿Ok? Entonces, recuerden, hay que hacer esto participativo, porque si no, pues no es tan provechoso. Entonces, el problema de hoy es muy sencillo. Este problema nos lo compartió alguien que está en el curso, entonces también esa es una cosa. Si tienen problemas en R o análisis sencillos, y ustedes estén batallando, etcétera, mándenlos por correo con una descripción breve al correo de BioFreelancer, cursos.biofreelancer@gmail.com. Y si no es algo demasiado complejo, podemos hacerlo un ejercicio para el gym o partirlo en diferentes ejercicios, ¿vale? Entonces, para este problema lo que hacen es medir el crecimiento de 16 cepas bacterianas, lo miden en unidades de DO, densidad óptica, y para cada cepa tienen un triplicado. ¿Okay? Lo miden durante 24 horas y toman una medición cada 20 minutos. O sea, para cada hora tienen 3 puntos de medición para cada una de los triplicados de las 16 cepas. La estructura de datos se vería así. Tenemos 48 columnas, porque para cada cepa le corresponden 3 columnas. Entonces, la columna A1 sería el primer triplicado de la cepa 1, la columna A2 sería el segundo triplicado de la cepa 1, la A3 el tercer triplicado, y luego la A4 sería lo mismo, empezar, pero para la cepa 2. ¿Okay? Entonces tenemos 48 columnas y 73 filas. En 73 filas empezamos en el tiempo 0, luego tenemos a los 20 minutos, a los 40 minutos y a la hora. ¿Okay? Entonces, en cada una de estas celdas va a estar la DO que, asumo, se mide por algún robot o de alguna forma automatizada, porque son muchas mediciones, ¿no? En total vamos a tener 3.504 mediciones de densidad óptica. Entonces, ¿qué preguntas comúnmente tiene uno para este problema?
Vamos a abordar dos preguntas muy simples. La primera es, ¿cómo se ve el crecimiento de esas cepas a lo largo del tiempo? Siempre en las presentaciones vamos a... Esta es una estrategia de análisis de datos que aplico mucho. Antes de hacerle cualquier cosa a los datos, analizo la estructura, qué es lo que contiene, y entonces me imagino o de la experiencia decido con qué visualización puedo empezar a explorar. Entonces, en este caso yo sé que sería una gráfica de líneas, donde los puntos son los crecimientos de una cepa y el color los une. Y entonces sé que en el eje Y debo de medir la densidad óptica y en el eje X las horas. Básicamente las celdas por las filas. Entonces eso nos va a permitir preguntar cómo se ve el crecimiento de todas las cepas a lo largo del tiempo. Pero si tenemos aquí gente que hace microbiología, pues sabe que sirve de, si metiste réplicas, sirve de muy poco tener todas las mediciones por separado. Entonces vamos a calcular el promedio de cada triplicado y le vamos a agregar ahí desviación estándar. Una vez que ya pienso lo que quiero graficar o lo que quiero explorar, me meto un poco más de lleno a los datos para ver si de verdad lo puedo lograr con los datos como están o si voy a tener que hacer alguna transformación. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos dos archivos para trabajar. El primer archivo es el archivo mediciones-do.csv. Es un formato columnar, también si recuerdan del curso básico de R, es un formato columnar, es decir que cada elemento antes de la coma o entre las comas representa una celda. Los valores están separados por coma, como pueden ver en este ejemplo. Y de acuerdo al esquema anterior que les mostré, pues las columnas son las réplicas de las cepas. Y las filas van a ser los puntos en el tiempo. Y los valores de adentro van a ser las mediciones de DO. Técnicamente, a partir de ahí, ustedes dirían, pues claro, ya nada más graficas una línea para esta fila, una línea para, no es cierto, para esta columna, una línea para esta columna, etc. Pero, si recuerdan también la clase de ggplot no funciona así. Entonces va a haber que transformar esto. Desde aquí, espero que ya se les haga evidente que este es un dataset en formato ancho, white, y va a haber que pasarlo a un formato largo, long. Ahora bien, para hacer el promedio, para calcular los promedios, nosotros debemos de decirle en algún momento a R cuáles columnas son el triplicado, por lo cual vamos a necesitar un diccionario, que en este caso debería de llevar los nombres de las cepas, pero pues obviamente para proteger los datos de quien nos compartió el ejercicio, las anonimizamos y simplemente el primer set de 3 columnas es la cepa 1, el segundo set de 3 columnas es la cepa 2 y así hasta la cepa 16. ¿Okay? Todo esto viene contenido en un segundo archivo que se llama diccionario-cepas.csv. Es una sola columna, es la lista de cepas, en el orden, ojo, en el mismo orden en el que las cargó el robot o las cargaron ustedes o lo que sea, en ese mismo orden debe estar. Si resulta que se equivocaron y una columna está en otro lado, este script no les va a servir. Los diccionarios son algo que vamos a estar ocupando comúnmente en los ejercicios porque simplemente es un problema muy común. A veces, por ejemplo, aquí la DO, pues todo muy chido, pero no hay forma, sin un segundo dataset que nos diga el orden, no hay forma de calcular los promedios de manera correcta y automatizada, de garantizar que siempre van a ser 3, que el nombre, etc. Muy bien. Entonces, también la dinámica que vamos a manejar es que desde esta parte teórica, estos primeros 15, 20 minutos, vamos a ver ya la respuesta. O sea, esto es a lo que yo les digo que vamos a llegar. Para que lo logren o no lo logren, pues vean qué es lo que hay y se lo puedan llevar. Entonces, si quieren la respuesta rápida, corran el script de curva-deograficado.r y viene todo ahí para generar los plots, ¿no? Lo que vamos a tener al final van a ser estos plots donde cada línea es una cepa, es una de las observaciones de la cepa. Aquí no está promediada. Entonces aquí serían 64 columnas graficadas, que fue lo que vimos. Es el tiempo contra la densidad óptica. Y también vamos a lograr hacerlo ya por triplicado con las barras de error que representan desviación estándar. ¿Ok? De una vez les platico cuál es el truco que vamos a aprender hoy. Si recuerdan, dijimos que las columnas vienen por triplicados juntos.
Y el diccionario de cepas no traía 3 veces repetida la palabra cepa 1, cepa 1, cepa 1. Era cepa 1, cepa 2, cepa 3. Entonces vamos a tener que operar un poquito sobre ese diccionario para decirle a cada cepa cuáles columnas le tocan. Entonces, tenemos que hacer la combinatoria de las letras A a la D y de los números 1 a 12. ¿Por qué? Me voy a regresar tantito. Porque así vienen en el dataset que genera el instrumento que hace las mediciones. Tiene de la A1 a la A12 y luego empieza de la B1 a la B12. Entonces simplemente hay que hacer combinaciones. Como humano uno piensa, pues, es bien fácil, empiezo con A1, A2, A3 y ya, ¿no? Pero en R no hay una función base que lo resuelva. Habría que escribir un loop, etc. Entonces vamos a utilizar una función, la función crossing del paquete tidyr. Y lo que hace crossing es que tú le das 2 vectores. No sé si con más se pueda, pero siempre lo utilizo con 2. 2 vectores. El primero tiene estos 4 elementos, la A, la D. Y el segundo vector, recuerden, esta es una abreviación de una secuencia de 1 a 12 con incrementos de 1. Entonces, 4 letras, 12 números. Y te crea 2 columnas, que son todas las combinaciones de eso. A1, A2 hasta el A12 y luego va a empezar B1, B2 hasta el B12, etc. ¿Ok? Pero esto tampoco es lo que queremos porque son 2 columnas. Necesitamos juntarlo en una sola columna. Entonces, recuerden la clase de las clases de inicio o los que ya tienen experiencia utilizando el paquete dplyr. Utilizamos el magrittr para pasar estas 2 columnas al siguiente verbo, que es el verbo unite. El verbo unite lo que pide primero es el nombre de la columna resultado. En este caso queremos que la columna se llame muestra, coma y el separador. Es decir, estas columnas las va a pegar en un solo elemento. ¿Y qué quieres que separe a los elementos que estaban antes? Nada, no queremos que separe nada. Entonces, 2 columnas A1 con el verbo unite se convierten en una sola columna que dice A1, A2, A3, etcétera, hasta A12. Y que se llama muestra. Entonces, hoy, 2 truquillos que van a aprender o 2 funciones es crossing para generar todas las combinatorias y unite para pegarlas todas en un solo dato de tipo carácter. Muy bien, pues eso es toda la teoría de hoy. Vamos a aplicarlo en el ejercicio. Les sugiero que estoy tratando de que el código sea muy breve para que nos dé tiempo de copiarlo todo, que lo hagan, lo copien y no solo, más bien, que lo transcriban y no solo lo copien o lo ejecuten. Entonces yo voy a abrir el script, pero si ustedes pueden, para este ejercicio, porfa, mejor abran un nuevo script. Asegúrense de que están en el directorio de trabajo correcto. Recuerden, para saber, la función para saber cuál es el directorio de trabajo es getwd. O aquí en la ventana de files, le van a files y ven que estén en el lugar correcto, donde está el diccionario de cepas y las mediciones de O. Si no están ahí, avísenos por favor y vemos qué está pasando. También les recuerdo, yo tengo el script, o más bien el script que ustedes tienen también, está lleno de comentarios. Esos no los tienen que transcribir ustedes, no acabaremos nunca. Solo recuerden, es una buena práctica comentar su material. Muy bien, vamos a comenzar. Si ya tienen su script nuevo, váyanme siguiendo, por favor. Lo primero que hay que hacer es cargar el diccionario. ¿Sí? Primero vamos a preparar bien el diccionario para que nos sirva para calcular los triplicados. Entonces, aquí yo lo voy a subrayar en la línea 20 a la 21. Vamos a crear un objeto que se llama diccionario cepas y le vamos a asignar el resultado de la función read.table. El argumento file es diccionario-cepas.csv. Les recuerdo que una forma de saber que estás en el directorio de trabajo correcto es solo escriban diccionario, le dan tabulador y debería de autocompletarlo. Siempre y cuando esté dentro de las 2 comillas y esté en el directorio de trabajo correcto. Es el argumento file, es el archivo que va a leer, coma, el argumento header, que nos pregunta si ese archivo tiene encabezados, si la primera fila es el encabezado, y si lo tiene. Recuerden que era hora, A1, A2, etc. Si lo tiene, y es muy importante que lo mantenga.
Luego el argumento sep, que es lo que separa las columnas en este archivo. Recuerden que es un archivo separado por comas, lo vimos hace ratito en la presentación. Y finalmente, no vamos a entrar en detalles, pero recuerden por ahora que estamos empezando, aunque ya no están tan empezando, seguimos utilizando el argumento string as factors y le damos el valor falso. Simplemente para que no nos vaya a meter problemas ahí después de que los trate como factores. Ahí estamos, por favor todos carguen sus datos, yo lo voy a correr. Recuerden, aquí está el botoncito run para correr la selección, la línea. Y también recuerden, siempre que corran un bloque de código, vayan a su ambiente a ver qué cambió. En este caso, ya apareció el objeto diccionario-cepas. Después vamos a tener cursos de bioestadística y ahí es más fácil operar con factores que otra cosa. Y otra cosa por la que lo ponemos. En las versiones anteriores de R, por default, era true. Entonces, si tú no ponías este argumento, cuando cargabas tus datos, siempre convertía a factor. Pero en las versiones más recientes, ya el default es falso. Precisamente porque le generaba muchísimos errores a la gente que no estaba consciente de lo que eran los factores. Entonces, por cuestiones de compatibilidad, entre que si todos tienen la versión más nueva o no, mejor lo ponemos explícito. Ya todos cargaron sus datos, solo era la columna de cepas, no hay gran ciencia ahí. Y lo que necesitamos hacer para construir el verdadero diccionario que corresponda a las columnas es repetir cada uno de esos nombres de cepas 3 veces. Entonces creamos el objeto cepa y le vamos a asignar el resultado de la función rep. Recuerden, la función rep es repetir, donde el argumento x es un vector de cosas que quieres repetir. En este caso queremos que repita la columna nombres del diccionario que ya cargamos. Si yo ejecuto eso nada más, verán que ese vector es cepa1, cepa2 hasta cepa16. Y queremos, con el argumento each, que cada uno de los elementos se repita 3 veces antes de que empiece el siguiente elemento. Redacten su línea 26, la copian, la ejecutan, y les va a aparecer en el ambiente el objeto cepa, que va a tener, si son 16 cepas por 3, 48 elementos debería de tener. Corremos. ¿Alguien más, si tiene problemas, por favor avise? Ya tenemos la repetición, el objeto en la línea 26. Si se van quedando atrás, por favor, utilicen el script como un script de emergencia. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pegar este vector de repeticiones que tenemos con el diccionario que tenemos, con el objeto que vamos a crear del número de columnas en la placa, A12, B2, B1, B2, etc. Necesitamos la librería dplyr, la mayoría, si tomamos el curso ya lo tenemos, y tidyr. Si alguien no lo tiene, por favor avíseme. Si ya lo tienen, nada más cargamos la librería dplyr y la librería tidyr. Y ahora sí, tenemos la línea 35 y 36. Por favor, redáctenla y ejecútenla. Y recuerdo, vamos a crear el objeto columnas en la placa, que es el resultado de la función crossing, a la cual le damos 2 vectores. El primer vector, las letras A a la D, y el segundo vector, los números 1 al 12 de 1 en 1. Les recuerdo que esto crea 2 columnas, pero nosotros no queremos 2 columnas, queremos una sola. Entonces con el magritter le pasamos el resultado al verbo unite. Y la columna resultado queremos que se llame muestra y que no haya nada separando las letras de los números. Lo voy a ejecutar. Ustedes también, conforme lo vayan haciendo, y chequen en el ambiente su objeto columnas en la placa que se creó. Muy bien. Recuerden que este es el truco de hoy.
Yo no lo sabía hacer hasta que estaba preparando este ejercicio. Me pareció un problema muy simple, pues 2 vectores y ya, ¿no? Y resulta que Rebase no lo sabe hacer. Había que crear un loop for con otro loop for adentro y me acordé que justamente así yo resolvía ese tipo de problemas. Y también si recuerdan la tercera clase del curso básico, los loops for, si bien sirven, en R están mal vistos, porque no son operaciones vectoriales. A diferencia de eso, el verbo crossing sí es una operación vectorial. Entonces va a ser mucho más rápida siempre que poner 2 loops. Entonces, nos quedamos en las columnas en la placa. Yo voy a abrir el objeto y van a ver que ya tienen la combinación, como lo vimos en la presentación. Lo que vamos a hacer ahorita es unir estos 2 objetos. Tenemos una columna de 48 elementos que solo dice cepa 1, cepa 1, cepa 1, que es cepa. Y ya tenemos un objeto también que contiene la columna, columnas en la placa. Entonces podemos crear un objeto tipo DataFrame. En el objeto diccionario-etiquetado vamos a asignar el resultado de la función data.frame. Y en la primera columna de nuestro nuevo DataFrame va a ser las 48 repeticiones de cepa. Y la segunda columna va a ser las columnas en la placa. Corremos la línea 39. Y ya tenemos diccionario etiquetado. El objeto diccionario etiquetado, que es este, son 48 líneas y 2 variables. Córranlo y explórenlo. Entonces ya tenemos el diccionario etiquetado, lo voy a abrir aquí. Y listo. Este era el principal problema que teníamos para hacer los promedios. Entonces, parece una tarea simple, ya lo resolvimos en pocas líneas, pero vieron que había que aprender cosas nuevas. Ya tenemos que la primera columna, la A1, corresponde a la cepa 1, la 2 a la 1 también, y la A3 a este, ¿no? Entonces ya podríamos calcular el promedio. Ese es el diccionario que teníamos, y eso es a lo que nos referimos con el término diccionario. Ahora sí, vamos a cargar los datos de densidad y ya podemos trabajar a gusto. Entonces, en este caso vamos a crear el objeto densidad.df. Les recuerdo, este punto .df es cuestión de estilo también. Es cuestión de estilo la forma en la que trabajamos en el grupo, y es para cuando vemos los objetos en el ambiente o cuando los invocamos, de manera muy rápida saber qué es. Esto es un data frame. Pero que le pongan o le quiten el punto .df no es una extensión, no cambia nada el comportamiento del objeto. Densidad.df es le asignamos el resultado de la función read.table. El archivo es mediciones-do.csv. Tiene encabezado. Está separado por comas. Y si se fijan, aquí ya no le puse el string as factors. Y hay una razón muy simple. Si recuerdan, este archivo, después de los nombres de las columnas, que son la primera fila, todo lo demás son números. Los números R no los convierte a factores, más bien, la función read.table no los convierte a factores porque no son palabras. Entonces aquí no corríamos el riesgo de que las palabras se volvieran factores, así que no lo ponemos. Pero bueno, ahí si vuelven a ver mi pantalla, entonces ya tienen los datos de densidad. Yo los voy a abrir y por fin después de media hora ya empezamos a ver los datos. Pero pues ni modo, así es esto. Estamos en el proceso que se conoce como data cleaning o data wrangling. Voy a regresar a tenemos los datos de densidad. Entonces el problema que tenemos ahorita, les recuerdo, a ggplot le tienes que dar una columna de los valores de X y una columna de los valores de Y. No le podemos decir, en X es la columna tiempo y en Y son todas estas columnas. Se va a volver loco. Entonces, esto lo vamos a retomar en un ejercicio posterior, pero necesitamos pasar de este formato ancho de columnas a un formato largo de observaciones por fila. Hoy vamos a utilizar la función pivot longer. La vamos a explicar en otro ejercicio de este mes, no me acuerdo en cuál, si en el siguiente o en el que le sigue. Entonces, por ahora, créanme y tratan de intuir lo que hace, pero si tienen dudas también pregúntenme. El objeto long-densidad.df le vamos a asignar el resultado de un pipeline de dplyr. Y el pipeline es a partir de densidad.df, del objeto de mediciones de densidad, utilizamos el magrittr y se lo pasamos al verbo pivot longer. El verbo pivot longer nos pregunta qué columnas son las que va a pivotear o que va a cambiar de formato ancho a formato
largo. En este caso, la sintaxis que vamos a utilizar es que queremos que pase todas las columnas excepto la columna tiempo. ¿Cómo le decimos eso? Recuerden que la gente de dplyr piensa mucho en los humanos y pues solo le ponemos menos tiempo. Esta sintaxis columnas menos tiempo es todas las columnas excepto esta. Names2, ¿qué nombre quieres que le ponga a la columna donde va a guardar lo que originalmente eran los nombres de columnas? Bueno, queremos que esa columna se llame muestra. Y values2, ¿qué nombre quieres que le ponga a la columna donde va a guardar los valores que había en cada celda? Pues son las densidades ópticas. Entonces, redacten y ejecuten su línea 50 y 51 y van a ver que aparece en el ambiente. Abran su ambiente y vean cómo cambia. Bueno, veo que la mayoría ya lograron el pivot longer. Aquí en el comentario está el resultado, pero vamos a verlo. ¿Cómo se ve la data transformada? Tenemos el tiempo, que es la columna que se mantuvo, y todas las demás columnas me las pasó a formato largo. Y vean nada más qué bonito. Aquí es extremadamente claro que la columna X para la gráfica es tiempo y que la columna para el eje Y de la densidad óptica es OD. Y todo lo demás, A1, A2, etcétera, simplemente lo vamos a utilizar primero para conectar los puntos en líneas. Todos los puntos que corresponden a la línea a la cepa A1 se van a conectar. Y después también lo vamos a ocupar para hacer promedios. Entonces, ya que tenemos los datos en formato largo, falta saber qué cepas son la medición, a qué cepa corresponde. Y ahí es donde entra nuestro querido diccionario. Ya sabemos que el A1 corresponde a la cepa A1 y el A2 también, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es utilizar la llave muestra, la columna muestra, para poner aquí una cuarta columna que diga a qué cepa corresponde. No solo las de la A, sino también las de la B, la C y la D. Entonces, ese es el bonito resultado de las funciones join. En este caso vamos a utilizar leftJoin. Creamos el objeto data-graficable.df, al cual le asignamos el resultado de la función leftJoin. El primer objeto, en X, queremos el data frame de long densidad, la densidad en formato largo. Y el objeto Y, utilizamos el diccionario etiquetado. ¿Qué columna tienen en común? La columna muestra. Esa es la llave de este join. Redacten su código, ejecútenlo, observen su resultado en el ambiente y me ponen la palabra ya en el chat conforme lo vayan logrando. Isra, ¿qué es lo que hace leftJoin? Porque es ahí. Recuerden, el leftJoin, este también lo vamos a escribir en otro ejercicio. Voy a abrir primero el archivo long densidad. Y si te fijas, tiene una columna que se llama muestra, ¿no? Voy a abrir el otro archivo, el diccionario, que es el objeto Y, que es este, diccionario etiquetado. Y resulta que también tiene la columna muestra. Lo que hace el leftJoin es buscar en el primer elemento, dice, oye, esta fila tiene el valor A1. Va al diccionario etiquetado y dice, ok, al valor A1 le corresponde en esta columna cepa el valor cepa 1. Entonces lo que hace es pegar estos valores dependiendo de un valor común. Todos los A1, en este dataset largo, todos los A1 les va a agregar aquí el valor cepa 1. A los A2 también, porque también es la cepa 1, a los A3 también, y a los A4 les va a poner cepa 2. Vamos a ver el resultado. Cuando abres data graficable, pues sí, ya te los etiquetó. Sabe que todos los A1 y de los A1 a los A3 son mediciones de la cepa 1. De la A4 a la A6 son mediciones de la cepa 2. Y así, ¿ok? Esto lo necesitamos para calcular los promedios un poco más adelante. Checa todos los que toman el curso básico tienen los videos de la sesión. Esto viene en la sesión 4, cuando hicimos el ejercicio final. Ahí explicamos lo que es el join y la presentación también trae un poquito más didáctico el cruce de información que hace, ¿vale? Ok, veo que ya la mayoría avanzamos. Entonces vamos a la parte divertida que siempre es graficar.
La data graficable, su objeto data graficable, simplemente se debe de ver así. Entonces vamos a utilizar la librería ggplot para crear los plots de las líneas. La librería cowplot. Recuerden que utilizamos theme cowplot para limpiar un poco el plot y no preocuparnos sobre el grosor de líneas, etc. Y la librería ggsci, si no la tienen, instálenla por favor, porque ofrece paletas de colores compatibles, más bien pensadas para ciertos journals. Vamos a utilizar para este gráfico una sintaxis que no exploramos mucho en el curso, pero es la que se ocupa en la realidad. El gráfico, el código del gráfico es esto que estoy señalando, pero cuando lo corramos no va a aparecer en los plots automáticamente, no va a aparecer aquí el gráfico automáticamente, porque estamos guardando el plot como un objeto, que se llama alllines.p. Entonces no se asusten si copian esto y lo corren y no aparece nada. Lo que va a aparecer es un objeto que se llama alllines.p. Nuevamente la terminación que ocupo es .p de plot, pero no es forzosa. Entonces ahora sí, porfa, redacten el código de la 69 a la 77. Les doy un poco de tiempo y les explico línea por línea lo que estamos haciendo. Redáctenlo y córranlo, por favor. Ahí abajo en la línea 11, en la línea 80 tienen cómo visualizar el plot que crearon. Para visualizar un plot que guardaste como objeto, solo tienes que invocar al objeto, así sin nada más. Entonces pueden verlo, a ver si salió bien. Si no, ahí es cuando da el error. ggplot. Por eso es un poco difícil de entender a veces lo que está pasando. Más bien, a veces es difícil cachar errores de ggplot cuando directamente lo guardas en un objeto. Muy bien, les voy a explicar las líneas. Si están redactando, les pediría que le pongan pausa tantito a su redacción de código y pongan atención en la pantalla, va a ser muy breve. Esto también lo cubrimos en la segunda sesión del curso de R para principiantes. Recuerden que ggplot trabaja por capas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear el objeto alllines.p y le vamos a asignar el resultado de la función ggplot. El argumento data, ¿cuáles son los datos que va a graficar? Pues datagraficable.df. Coma, el siguiente argumento es mapping. Recuerden que la capa es el mapeo de las cosas que va a pintar. Tenemos que darle coordenadas. Aquí hay un espacio, no sé por qué está ahí, pero es un buen estilo. Y el argumento mapping lo llenamos con la función AES, y en AES le decimos que en X, o los estéticos, que en X queremos que grafique la columna tiempo, en Y queremos que grafique la columna OD, coma, y ojo aquí, como vamos a utilizar una geometría de líneas, necesitamos decirle qué es lo que conecta los puntos de densidad óptica y tiempo para formar líneas separadas. Entonces le decimos que el estético grupo o group lo define la columna muestra. Me voy a ir al dataset data graficable, es decir, todos los valores de A1 que tengan A1 en la columna muestra, todos esos puntos los va a conectar. ¿Ok? Y que el color lo define la cepa. Así vamos a colorear por cepa, por la columna cepa. Vuelvo a abrir el objeto data graficable. Entonces todas las cepa 1, aunque van a ser 3 líneas diferentes, porque son 3 muestras diferentes, van a tener el mismo color, porque son la misma cepa. ¿Ok? Puede que no sea la mejor decisión de estilo, pero para el ejercicio nos funciona. Aquí termina la primera función de ggplot, el ggplot base. Entonces hay que conectarlo con la siguiente capa. Recuerden que utilizamos el signo más al final de la línea para conectar con la siguiente capa. ¿Qué geometría queremos pintar? Una geometría de línea. Así de simple, no hay más. No necesita más instrucciones, ya tiene todo lo básico en los estéticos de arriba. Volvemos a conectar y también queremos una geometría de punto para ver los puntos que conectan cada línea. Podrían quitarlo y se ve nada más la línea. Ponemos otro conector y utilizamos la función ggtitle y su argumento label, y lo que hace es ponerle un título al plot. Ponemos un conector y utilizamos el tema cowplot para quitar el fondo gris, quitar las líneas intermedias dentro del plot, etc. Simplemente simplificar el estilo. Les recuerdo que cowplot, la
idea detrás del paquete cowplot es quitarnos a nosotros de la cabeza el que siempre que hagamos un plot, híjole, ¿se verá bonito? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Nada, carguen theme cowplot y se ve decente. Y el último conector es directamente con la función theme, con la que les recuerdo con tema, podemos controlar todos los elementos del plot. Entonces, en este caso solo vamos a controlar la posición de la leyenda, la vamos a pasar a la parte de arriba y el tamaño del texto de la leyenda, específicamente le vamos a decir que legend.text es un elemento de texto y dentro vamos a cambiar el tamaño de un elemento de texto. Lo vamos a poner en tamaño 10. ¿Alguna duda de lo que les acabo de explicar? Muy bien, lo voy a correr. Les repito, cuando corres esta sintaxis de la gráfica, pero la gráfica guardada en un objeto, no aparece la gráfica luego. Lo que aparece en el ambiente es un objeto que va a ser una lista. No hemos abarcado listas todavía, eso lo vamos a ver después. No es un tipo plot, no existe un tipo plot, son listas. Entonces así se ve. No se asusten, confórmense con que aparezca el nombre, allLines.p. Y si queremos verlo, la línea 80, simplemente invocamos el objeto. Y ahora sí lo va a pintar en el canvas en el lienzo del área plots. Y listo, con muy pocas líneas, logramos una visualización decente. Desde aquí ya podríamos ver que por lo menos este colorcito verde parece que crece más que todos estos, ¿no? También los morados parece eso, etcétera, etcétera. Nada más que, como son muchas cepas, la paleta de colores no alcanza bien. Ahí ya hay que jugar con los contrastes después. Pero bueno, ya lograron la primera respuesta. ¿Alguien tuvo problemas con este plot? Muy bien. Espero que aprecien no, ni siquiera relativamente sencillo, lo verdaderamente sencillo que es hacerlo en ggplot. ¿Va? Muy bien. Ok, entonces ya tienen el gráfico en outlines.p, vamos a pegarlo, a guardarlo. Entonces recuerden la función ggsave. El nombre del archivo, el argumento nombre de archivo, le vamos a dar curva sin promediar.png. Voy a regresar aquí arriba un poquito por si sé que les faltó código de arriba. Ahí está. Entonces, ggsave, el archivo se va a llamar curva sin promediar.png. El argumento plot nos pregunta cuál de los gráficos quieres guardar, pues el que guardamos como allLines.p, device, nos pregunta en qué formato de imagen quieres guardarlo, utilizamos PNG, y luego le damos instrucciones de tamaño y resolución. Width 10, o sea, ancho de 10, height 7, alto de 7. ¿En qué unidades está esto? En pulgadas. Pueden ser centímetros o pulgadas. Creo que también acepta píxeles, pero yo siempre lo pongo así, en inches. Y en cuanto a resolución, utilizamos DPI de 300. ¿De acuerdo? Redacten sus líneas 83 a 86, lo corren y se fijan en su directorio de trabajo si apareció ya su PNG y si salió bonita su gráfica, o por lo menos igual a la mía. Y me ponen en el chat la palabra ya, o levantan su mano nada más, por favor. Y pues ya está preparado el ejercicio. Les repito, si tienen cosas que hacer, no se preocupen, les mandamos el video. Vamos a hacer el siguiente gráfico, que es calcular los promedios. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los promedios por cepa, a partir del objeto data graficable. Lo que vamos a hacer, vamos a agrupar observaciones de acuerdo a el tiempo y la cepa. Es decir, para el tiempo 0, en este caso, este es el tiempo 0 de la cepa 1. Son los valores de por triplicado para el tiempo 0 de la cepa 1. Lo que vamos a hacer es calcular el promedio de estos tres valores, de 114, 150 y 235, y guardar, ¿no? Y también calcular la desviación estándar. Les recuerdo, igual en el curso básico vimos en la sesión 4, cuando hicimos los ejercicios, la filosofía de dplyr de group by y summarize. Entonces va a agrupar
de acuerdo a todos los valores que coincidan en tiempo y cepa, los va a agrupar y va a operar sobre la columna OD para calcular algo. No se desesperen si no entienden. Vamos a utilizar muy comúnmente group by y lo voy a incluir como truquillo en alguno de los ejercicios posteriores. Entonces, creamos el objeto promedios.df y le asignamos el resultado de, a partir del objeto data-graficable.df, iniciamos un pipeline con el Magritter, agrupamos por la columna tiempo y la columna cepa, se lo pasamos al pipeline, y resumimos o summarize, creando una nueva columna que se va a llamar promedio-OD, que es el resultado de la función min o promedio sobre la columna OD, coma, y una nueva columna que va a ser SD, de desviación estándar, este es el nombre de la columna nada más, que va a ser igual a el resultado de la función SD, que calcula una desviación estándar de los valores en OD. ¿Vale? Les repito, no se desesperen con esta sintaxis. Esta es una de las cosas más poderosas en R, gracias al dplyr, el group by, agrupar y operar. Entonces lo vamos a estar haciendo de manera muy común. Por ahora redáctenlo, ejecútenlo y les debe de crear su objeto llamado promedios.df, promedios.df. Ok, entonces veo que ya lo lograron muchos. Voy a correrlo. Bueno, yo ya lo había corrido y ahora abrimos el objeto y ¡ay, qué bonito! En el punto 0, la cepa 1 tiene un promedio de crecimiento de densidad óptica de 0.16 con una desviación estándar de 0.06. ¿Okay? Entonces aquí ya nada más deberíamos de tener todos los tiempos, todas las fechas. Son 1168 puntos en el tiempo. ¿Ok? Y técnicamente es muy sencillo porque es muy similar al anterior, pero vamos a agregar más cosas. Y esto es mucho código. Aquí les voy a pedir por ahorro de tiempo para todos y porque este era extra en realidad. Copien todo del script principal, del script de emergencia. Yo lo tengo aquí en la línea de la 95 a la 114. Voy a hacer un poquito más chica mi letra, nada más para que quepa. Pero si no lo redacten no vamos a acabar nunca y hay muchos puntos de error, de posible error. Entonces copien por favor desde donde dice means.p, línea 95 en mi caso, debería de ser muy similar al de ustedes o igual, hasta la 114. Cópienlo, ejecútenlo. Yo una pregunta nada más. Dime, Poncho. Cuando calculamos los promedios ahí del data frame, utilizamos SD para Standard Deviation. Supongo que cambiando ese argumento podemos obtener otras cosas como error. Puedes calcular, o sea, no me voy a regresar, eso lo vamos a abordar en otro ejercicio, pero el summarize, lo único que te dice es qué quieres hacer sobre esos grupos de datos que encontraste. Puedes calcular el mínimo, puedes calcular el máximo, puedes calcular el error estándar, puedes hacer tu propia función. O sea, quiero multiplicar por esta otra columna y dividir entre tal, ¿vale? No está limitado a ninguna de las funciones tradicionales. Esa es la belleza del dplyr. Tú puedes hacerle lo que quieras agrupando por. Muy bien, ya somos más de la mitad los que tenemos. Entonces, porfa, detengan lo que estén haciendo y pónganme atención en la pantalla. Les voy a explicar las capas una por una, lo que fuimos haciendo. Ya después pueden regresar a copiar. Voy a hacer más grande esto. Entonces, vamos a generar un nuevo gráfico, pero ahora con los promedios que calculamos y con un poco más de información. Entonces, generamos el objeto means.p, le vamos a asignar el resultado de la función ggplot. Recuerden, la función ggplot es el primer nivel de información, donde le damos de manera general los datos que va a utilizar para pintar cosas. ¿Cuál es el data que vamos a utilizar? El data frame promedios. Coma, el siguiente argumento es los mapeos, el mapping, y otra vez aquí le puse un espacio. Acostúmbrense a que la función y el primer paréntesis no lleva espacios, ¿vale? Entonces, a mapping le damos el resultado de la función de AES, de estéticos, y le decimos que en X va la columna tiempo, en Y van los promedios, los puntos los va a agrupar por la columna cepa, todos los puntos de la A1 les va a pintar la línea unida. El color va a depender también de la cepa
Y si se acuerdan, hace rato les dije que el gráfico, la escala de colores no funciona bien en R. Después, como por ahí de los 9 colores, de los 9 elementos, se van a empezar a repetir o te va a dar una escala degradada. Y realmente te empieza a costar trabajo identificar. Entonces, le vamos a agregar un nivel de información. La forma del punto. La forma del punto también va a depender de la cepa. ¿Ok? Yo voy a descomponer el código para mostrarles normalmente cómo lo haría paso a paso yo. Entonces voy a comentar todo esto. Normalmente primero solo escribo la primera capa, lo corro sin guardar en un objeto. Se volvió loco porque aquí me falta esto. Lo corro sin guardar en un objeto y ahí no hay nada que correr. ¿Alguien me puede decir por qué no hay nada en el plot? ¿Recuerdan que las capas... Bueno, ¿alguien ya abrió su micrófono? Que no le has dicho qué geometría quieres que grafique, entonces no grafica nada. Exacto. Solo entiende los rangos máximos que ve y solo nos preparó los ejes, pero no hay ninguna geometría. Entonces hay que darle la primera geometría, que es el geometry. Y con el geometry ya tiene todo y ahí está ya todo pintado como líneas, ¿no? Pero nuevamente solo tenemos la escala de color, no hay escala de formas. ¿Alguien sabe por qué no hay formas de los puntos? No hay triangulitos, puntos, ni nada. Solo vemos líneas de color. Porque no hemos corrido GeoPoint. Exacto, no le hemos agregado la geometría de puntos. Entonces voy a habilitar mi nuevo conector. Así como lo estoy haciendo de que voy capa por capa, así es como realmente voy construyendo en realidad los plots. Ahora ya tiene el punto. El punto sí tiene, la geometría de puntos sí tiene el estético de shape. Entonces, bueno, los colores no ayudan mucho, pero ahí va. Y ahora, si notan algo raro, es que solo le puso puntos diferentes de la 1 a la 14. Todos los demás no les puso. ¿Alguien tiene alguna idea por qué? ¿Por qué no hay puntos en los últimos? Porque no alcanzan las figuras. Los que utiliza por default, la geometría de puntos son estos 6 y ya se le acabaron. Y dice, oye, yo solo tengo 6 puntos, no te los voy a poner. Entonces hay que forzarlo de alguna manera, decirle, no, repítelos. O sea, que sea punto rojo y luego que sea punto verde y donde se acabe, vuelve a empezar con el punto cerrado. ¿Ok? Por eso se complica mucho este gráfico, pero nada del otro mundo. Vamos construyéndolo poco a poco. Ahí ya notamos un error, pero luego lo resolvemos. Siguiente cosa de geometría que hay que agregar es las barras de error. Esto me daba muchos dolores de cabeza hasta que preparando este ejercicio descubrí que ya existe una geometría que se llama error bar y te soluciona completamente el problema. Lo único es que a la geometría error bar hay que volver a iniciarle sus propios estéticos. Entonces, su propio argumento mapping, su propio estético, ¿dónde va a estar X? Pues en tiempo. X es el mismo, ¿ok? Pero la barra hacia abajo, la barra mínima, ¿cuál va a ser? Va a ser el promedio, el punto donde está el promedio, menos la desviación estándar que calculaste. ¿Okay? Y su estético de Gmax va a ser el promedio más la desviación estándar. ¿Vale? Y aquí le damos el argumento coma y el siguiente argumento es width y esto solo es el ancho del bigotito. ¿Qué tan ancho queremos el bigotito de cada anotación de barras? Entonces lo corremos. Déjenme que cargue, se tarda más porque ahora tiene que pintar más cosas y ahí está, ya empieza a tomar un poco de forma nuestro plot, aunque todavía se ve bien cochinote. Vale, siguiente capa, vamos a ponerle el título, ese me lo voy a saltar, no voy a hacer este de etiquetado los vamos a ver todos juntos. ggtitle le pone label, es el título principal del plot, pero también tiene un segundo argumento que es subtitle y como lo dice pues es el subtítulo del plot. ¿Ok? Más la capa de etiqueta en Y, el nombre del eje Y etiqueta en X, el nombre del eje X. Vuelvo a correr. Dejamos que cargue el plot. Y lo único que cambiamos fue el título, curva de crecimiento bacteriano promedio, y que las barras muestran SD y los nombres de los ejes. Esas funciones las pueden ocupar para poner en español sus plots, que en alguno de los cursos me decían, oye, pues sí, todo muy chido que el código esté en inglés,
para evitar problemas, pero pues probablemente cuando yo tenga que presentarlo tengo que hacer en español. Entonces pueden utilizar esas funciones, ggtitle y los labs, glab y xlab. Y ahora es cuando se empieza a poner un poco más interesante. Vamos a resolver aquí el problema de los puntitos. Le vamos a decir que la escala de los shapes de los puntos la vamos a forzar a no solo esos 6. Queremos los puntos, el peche, del 1 al 16. Les recuerdo de dónde viene el peche. Si ustedes buscan R shapes, van a ver que en realidad en R existen hasta 25 formas de punto diferentes. Simplemente el GeoMPoint utiliza algunas por default, creo que son estas últimas, no recuerdo. Pero nosotros podemos forzarlo y decirle, no, la escala que quiero es del 1 al 16, porque tengo 16 cepas, ¿no? Entonces aquí le estamos forzando con una escala manual de formas. Lo volvemos a correr. Volvemos a graficar. Y ahora ya se corrigió ese error. Por lo menos ya no es solo el color rojo y, por ejemplo, este morado, que a lo mejor serían difíciles de observar. El rojito ya es punto abierto y el otro es punto cerrado. De todos modos, este es un clásico problema de overplotting. Tenemos demasiada información graficada y se vuelve un poco difícil. Sin embargo, pues estamos en exploración previa de datos. Seguramente aquí ya vas a ver cuáles de tus cepas pues no te aportan mucho o no es lo que vas a discutir, etc. De todos modos, esto lo tienes que mostrar en algún lugar, probablemente como un suplementario, y ya después enfocarte en lo que quieres comparar. Entonces ya ajustamos lo de los puntos. Lo que sigue es los colores. Estos colores horribles de arcoiris, siempre que los vean, les repito como en la clase, es que alguien hizo sus gráficos en ggplot y ahí le sabe, pero medio flojeó y no lo detalló. Entonces vamos a utilizar una paleta de colores, que es la paleta de colores de IGV, que es un visualizador genómico. Utilizamos esta porque es de las que tiene más de 11 colores, me parece. Entonces quedó bien. Este color IGV, Scale Color IGV, viene del paquete ggSci. Entonces, pues normalmente lo que hago es probar muchas paletas precargadas hasta que encuentro algo que se ve decente. En este caso se ve decente. Siguiente capa, vamos a limpiar un poco el plot. Utilizamos el tema de cowplot. Corro y vamos a comparar aquí el antes del cowplot y el después del cowplot. Nada más para que vean por qué es tan, por lo menos en mi caso, por qué recurro tanto al cowplot. Recuerden que su panel de plots en realidad es una galería de gráficos. Entonces ustedes pueden ir hacia atrás y hacia adelante con estas flechas para ver cómo están los gráficos que ustedes han ido generando e imprimiendo. Si no los imprimen en pantalla, no se guardan. Esto es sin cowplot. Entonces nota cómo el eje Y tiene las marcas, pero no tiene una barra negra que lo defina. Y como el eje X tiene también las marcas y los tiempos, pero no tiene una barra negra que lo defina. También nota cómo el fondo del plot tiene este color gris feo, que es el default de ggplot, y tiene las líneas intermedias marcadas de los ejes en blanco. Otra cosa sutil que tiene es el tipo de letra y el tamaño, y las proporciones entre los tamaños. Pero eso, como mencionaba Carmen hace rato, tratar de ajustarlo nosotros a mano puede tardarte mucho tiempo y luego lo guardas y no quedó. Entonces, esto es antes del Team Cowplot. Y ahora vamos a ver el después del Team Cowplot. Los ejes ya tienen barritas que los unen. Los tamaños de letra ya guardan ciertas proporciones que son fáciles de ver. Le quitó el fondo gris horrible y le quitó las líneas blancas horribles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la última capa que agregamos, que fue justo... ¡Ay, me pasé! No, por desesperado. Que fue justamente pasar... lo vamos a ver aquí porque en este tamaño no se ve. Poner el título del texto hacia acá, hacia la izquierda, y pasar la leyenda hacia abajo. ¿Ok? Esto podría mejorarse, pero ya es demasiado para el ejercicio. Hay una forma de decirle a la leyenda en cuántas filas quieres que quepan los elementos. Por ejemplo, aquí estamos desperdiciando todo este espacio en blanco. Sería mejor si la leyenda fuera solo dos filas. Eso lo aprenderemos después también. Recuerden que
En R y particularmente en ggplot, todo lo que se pinta, todo es controlable. Todo ustedes pueden controlar. Entonces Isra, voy... Sí, adelante. una pregunta. Estaba viendo que la leyenda aparece 1, 10, 11, 12. ¿Hay manera en que se pueda poner 1, 2, 3, 4 hasta el 16? La leyenda está controlada por las escalas. Entonces, si tú controlas los límites de las escalas, en este caso el color y el manual, solo para mostrarlos, no lo entienden en casa. Ya vieron que a mí me tronó, unique, y no es código limpio. Está bien feo, pero bueno. Solo para mostrarles que ustedes pueden controlar todo, incluso el orden de la leyenda. Déjenme ver si... ¿Dónde está? Ah, es que ya lo guardé en MinSP. Yo ya lo guardé, lo voy a imprimir. Y a ver si me sale hacia el aire. Debería. No me quede Ismael R. Y no me salió. En teoría debería de haberlo ordenado, pero es que también... Ah, lo ordenó, pero lo sigue ordenando como palabras. Sí se puede. Hay que escribir una función para que ordene 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y no alfanuméricamente, ¿vale? Está ordenado como texto. El 1, 0 va antes que el 2. ¿Vale? Pero sí se puede. De hecho, si quieres para mostrarlo, podemos invertir el sort nada más, para mostrar el control. Limits, sort, decreasing, sí, true. El problema que tú señalas es un problema clásico de cuando las palabras llevan números y R lo ordena por el valor alfanumérico de cada uno de los números, pero tú quisieras que entendiera que el 16 va después del 2, ¿no? Eso lo vemos luego también. Muy bien. Entonces ya está guardado. Lo último que hacemos es guardar su gráfico de promedios. Y nuevamente es el mismo bloque de código de hace rato, del ggsafe. Este lo reusamos un montón de veces. Lo único que cambia es el nombre de tu archivo que vas a guardar, cómo se va a llamar, y el plot que estás guardando. Redáctenlo, ejecútenlo, y me ponen en el chat la palabra ya, o me levantan su mano para saber que terminaron el ejercicio. Verifiquen que el archivo que se crea es un gráfico de los promedios. Y en mi panel de files ya apareció curva promedios. Le pueden dar clic aquí y debería de abrirlo. Y ahí está. Bonito, sencillo, nada más que hacer. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Ah, y si te gustó nuestra forma de enseñar R, recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R. O dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.